Si tuviéramos que describir este proyecto en una palabra, sería muy difícil. Y es que, durante los más de 6 meses que ha durado, hemos hecho grandes descubrimientos, imposibles de reducir a una sola expresión. No solo hemos entendido qué fue ETA, sino que hemos podido disfrutar de la presencia de personas de una valentía y de una talla enorme, que nunca han dejado de luchar por lo que ellas apoyaban. Hemos conocido, en vivo y en directo, qué es el dolor y el odio, pero también el perdón y la reconciliación. Descubrir lo que ocurrió en nuestro país hace tan solo unos pocos años ha sido una experiencia que ha contribuido, sin duda, a nuestra formación, pero también nos ha ayudado a crecer por dentro, a madurar como personas. Gracias a los invitados que han tenido la generosidad de compartir su historia, sabemos ahora de la importancia de la memoria. Ellos nos han regalado reflexiones que han hecho que algo dentro de nosotros cambie. Sus testimonios nos han hablado de lo determinante que es tener el pasado siempre presente, o de lo importante que es hacer por los demás un gesto que transmita apoyo en los momentos más difíciles. Por todo esto, y por muchas vivencias más que hemos ido recogiendo desde septiembre, podemos decir que los alumnos del Colegio Claret La Rahona estamos muy agradecidos de haber participado en este proyecto. El final de ETA. ¿Y ahora qué? Un relato de vivencias. Muy buenas tardes a todos, señoras y señores, comunidad educativa, autoridades, sobre todo alumnos. Gracias por compartir con todos nosotros este minuto en el que vamos a parar los relojes para hablar de paz y de convivencia en el momento en el que más lo necesitamos. Cuando una nueva guerra en territorio europeo nos recuerda lo frágil que es nuestro entorno. Cuando seguimos constatando que la violencia es algo fieramente humano, que no se ha erradicado y que desgraciadamente sigue enlazando el siglo XXI con las peores sombras del siglo XX. En este momento, en esta hora triste para Europa, en esta tarde de 1 de marzo, en Pamplona, déjenme que se los presente porque los grandes protagonistas son ellos, los que vamos a escuchar esta tarde. El 10º aniversario del fin de la banda terrorista ETA ha dado lugar a diversas aproximaciones a los años del terror y del dolor que tanto marcaron este país y singularmente esta tierra. Hemos asistido a mesas redondas, hemos visto películas, leído libros, escuchado programas de radio. Lo de hoy tiene una naturaleza muy distinta. Esta tarde la voz no la tienen las autoridades y los analistas. Son ellos los que quieren tomar la palabra. Y ellos son chicas y chicos que tienen aproximadamente 17, 18 años, y esto significa que cuando ETA cometió su último asesinato tenían unos 5. Y esto es muy importante valorarlo para escucharlos esta tarde. Así que les voy a pedir que hagan un ejercicio de empatía para intentar colocarnos en sus zapatos y en su mirada. Para la mayor parte de estos chicos y chicas, esta experiencia tan dura que ha marcado a tantas familias aquí se queda reducida afortunadamente para ellos a la letra de la pantalla del ordenador o de los diarios, si es que leen algún periódico todavía, a las imágenes de los atentados encerradas en el televisor, a algunas páginas en los manuales de historia o a lo que han escuchado en casa, en el aula o en un informativo radiofónico. Y a veces de fondo, como es el ruido del tiempo. Son jóvenes, audaces, que parecen dispuestos a impugnar aquella profecía que escribió Rafael Sánchez Ferlosio y que tanto nos preocupa a muchos. Vendrán más años malos y nos harán más ciegos. La sesión de hoy es un encuentro entre generaciones. Para la mayoría de los que estamos aquí, el terrorismo y sus efectos es memoria muy reciente, colectiva y personal, dolorosísima para las víctimas, que condiciona en mayor o menor medida nuestras posturas y elecciones políticas, todavía hoy. Para ellos no han recorrido ese camino. Por tanto, la pregunta que nos hacemos esta tarde en público y que a lo largo de los últimos meses se han hecho en las aulas del colegio y quieren compartir con todos ustedes es ¿cómo pueden participar estos jóvenes en la construcción de un futuro en paz sobre el paisaje de una violencia que no han experimentado? Que no hayan vivido en primera línea los efectos destructivos del terrorismo les dificulta para participar en los retos que plantea nuestro modelo de convivencia. ¿No se nos presenta con ellos una oportunidad única para defender nuestros valores, los que conforman una sociedad democrática, la renuncia expresa a dirimir con violencia nuestras diferencias? A nadie se le ocurriría pensar que los crímenes y las injusticias del pasado no nos vinculan
a todos en el presente. La misma experiencia de ser europeo se fundamenta precisamente en eso. Para construir juntos el futuro no es necesario haber vivido el mismo pasado, pero sí querer contribuir a ponerlo en pie. El acto que se está iniciando ahora mismo se enmarca dentro de un relato de vivencias. Son dos palabras, relato y vivencias, que se unen simbólicamente en el logo que nos acompaña y que enseguida van a conocer a su autora, Javier Herrea. Y también escucharán la voz de la periodista Lourdes Pérez, que ha escrito uno de los libros más clarificadores e inspiradores sobre esta etapa que se abre 10 años después del fin de ETA. Confiesa Lourdes en su libro Déjenme que te cuente que no se olvida el primer asesinato del que se escribe. Y defiende la aportación personal para las memorias del futuro. Sí, memorias del futuro. De esto estamos hablando hoy. Como un enorme tapiz, dice la autora, aparentemente compacto, con su trama incólume, pero si se observara con detenimiento bajo un microscopio, revelaría esta sociedad todos los tejidos que se han ido deshilachando. Violencia sobre violencia, y que aún no se han recosido. Todas las heridas que han herido la cohesión social, sembrándola de rotos que tardarán en ser parcheados, y que quizá no lo sean nunca, porque las vidas arrancadas de raíz no pueden volver a sembrarse en su singularidad única. Estos chicos y chicas pisan este terreno. El resto también lo hacemos. Estamos todos llamados a crear y cuidar esa memoria justa, las memorias para el futuro. Antes de terminar estas palabras, déjenme que les cuente el método que han hecho posible esta experiencia única. Alumnos que han escuchado y han preguntado, han respondido a aquellos que lo vivieron, juntos han construido un relato que genera convivencia. Durante los 6 meses que ha durado, todos los invitados, pronto van a conocer los 30 nombres, se comprometieron a llegar al Colegio Larraona, al aula, con mucha discreción, sin el foco de los medios de comunicación, de forma anónima, y sin el ánimo de politizar o ideologizar con su intervención, es decir, huir de cualquier intención de adoctrinamiento. Este proyecto educativo ha contado con el apoyo de la dirección del centro, con las familias de los alumnos, y ha sido liderado por el profesor Eduardo Ortiz. Sin su visión, empuje y talante, esto no hubiera salido adelante. Las aulas enmarcaron un espacio de libertad, de encuentro, de respeto, de escucha activa de la vivencia del otro. Si esto pudo ser así, y pudo ser allí, ¿por qué es tan complicado reproducirlo en el debate público? ¿Cómo podemos levantar hoy puentes entre lo que fue posible en el aula del centro educativo y este ambiente político cada vez más polarizado? A los que nos educamos en esas aulas hace un tiempo ya, han pasado 25 años ya de nuestra salida del colegio, nos decían que el compromiso personal ayuda a cambiar la realidad, por limitado y limitada que sea. Compruebo con alegría que estos chicos también están dispuestos, así que escúchenlos, por favor. Les dejo con el director general del colegio, Cardenal Larraona, Aitor Camiruaga Mieza. Arratsaldeon, eta ongi etorri gure ekitaldi honetara. Bueno, me pidieron unas palabras, 3 minutos, pero los sacerdotes cuando cogemos la palabra y el micrófono, pues igual nos extendemos un poco más. Pero lo dicho, lo que voy a decir está pensado desde el corazón y teniendo en cuenta también que, como nos ha dicho, el colegio ahora no es Cardenal Larraona, sino Claret Larraona, siempre ha tenido esta inquietud por los misioneros claretianos, por ser una educación significativa también para los alumnos y alumnas que queremos que sean los ciudadanos de Pamplona y de Navarra. Haber nacido a finales de los años 60, como es mi caso, significa no conocer más que la historia violenta que arrastra hacia la frustración las mejores expectativas de una sociedad que quería construir su futuro en paz. Los atentados mortales, los secuestros, el impuesto revolucionario, la violencia callejera y tantas realidades dolorosas nos enseñaron casi inadvertidamente a no confiar en nadie y en nada. El terrorismo y la desesperanza han ocupado cotas altas en nuestra formación, invitándonos a un desinterés por aquello que constituye el desarrollo integral de la sociedad, que es el bien común, a través de la realización plena e íntegra de todas las personas. Hace aproximadamente un año, Eduardo Ortiz, vuestro profesor y nuestro educador en Claret Larraona,
vino a exponerme su idea sobre la realización de este proyecto. Pretendía recoger las vivencias en los años en que imperó el terrorismo de ETA, pero mirando al futuro, con una propuesta que nos hiciese caminar como sociedad. Desde el primer momento y a lo largo de todo lo que me ha ido compartiendo, tuvo y ha tenido mi apoyo sincero y cordial. Os comparto algunas de las razones. Las dos primeras tienen que ver con nuestro ideario y nuestro proyecto educativo de centro, porque no hay que olvidar que este proyecto es un proyecto educativo. El alumnado es el principal protagonista y artífice de su propia educación. Por ello, desarrollamos una metodología que fomenta la iniciativa, el espíritu crítico, la creatividad y la implicación, a la vez que promueve su propia motivación e interés. Está tomado de nuestro ideario, número 18. También decimos en el ideario y en el proyecto educativo, a partir de la lectura y análisis de la realidad, el colegio prepara al futuro ciudadano para su participación activa y comprometida en la construcción de una sociedad más justa. Es lo que llamamos la educación transformadora de la realidad. Las otras dos razones tienen que ver con el título y con el mismo proyecto. Hacer memoria. El ser humano, realizado desde su propia libertad, debe ser consciente de la realidad que le rodea y condiciona. El ser humano es histórico y, por lo tanto, vive su presente actual mirando al futuro, recogiendo lo vivido en el pasado. Por eso es importante hacer memoria. Y nos han recordado relato de vivencias. Partiendo de la afirmación que dejar de pensarse es dejar de vivirse, sigue siendo necesario que colaboremos mutuamente para recoger las vivencias que nos ayuden a pensar y repensar nuestra sociedad. Muchas gracias, alumnos y alumnas, por vuestra ilusión en el trabajo, por vuestro empuje en recorrer caminos nuevos, por vuestra fortaleza para romper barreras, por vuestra generosidad al querer compartir con todos nosotros vuestra propuesta. Muchas gracias a todas las personas que habéis querido compartir con estos jóvenes vuestras vivencias y recuerdos, en muchos casos muy dolorosos. Muchas gracias a Eduardo y a todos los educadores de Claret La Raona, que seguís acompañando a estas nuevas generaciones. Muchas gracias a las familias de nuestra comunidad educativa por querer compartir nuestro modelo educativo claretiano en vuestra responsabilidad educadora. Y termino con unas palabras de nuestro maestro principal, Jesús de Nazaret. En el Evangelio de Mateo, en el Sermón de la Montaña, nos dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán hijos e hijas de Dios. Esta es nuestra vocación, ser pacíficos y pacificadores. Eskerrik asko. Vivimos un tiempo de impactos, de imágenes, en el que también las imágenes son tan elocuentes que nos dan información. Y este es el logo que ha creado un exalumno del colegio, un experto en diseño gráfico, una figura importante, que es Javier Herrea. No voy a entretenerme más, lo voy a explicar, pero creo que en el fondo es tan elocuente lo que nos va a presentar, creo que se explica prácticamente solo. Javier, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Ante todo, enhorabuena a Eduardo y al colegio, a la comunidad educativa, por este proyecto y por otros que le preceden, que creo que dicen mucho de todos, del colegio, de La Raona, de Eduardo. Dicen mucho de vosotros y de vuestro propósito, que es formar jóvenes abiertos, sensibles, dialogantes, con capacidad de escucha, comprometidos con su tiempo y dispuestos a arriesgar. Para nosotros, como autores de esta imagen, deciros que nos hizo mucha ilusión que nos invitarais a hacerla. El logotipo la imagen no es mía o únicamente mía, también es de Cristina Francés, exalumna que está sentada ahí.
y que ha participado activamente en su realización. Nuestra historia y nuestra experiencia del colegio son luminosos. Los claretianos nos educaron así desde el primer día, sin culpas, sin pecados, y solo tenemos agradecimiento para ellos. ETA, terrorismo, final. Ahora, permitidme que me quede con la parte final del enunciado, vivencias, porque más que de tener razón, lo importante de esta difícil y dolorosa historia son las vivencias, las de cada uno. Y estaba pensando en Ucrania cuando escribía esto. No es un ejemplo tan lejano al que nos ocupa. Ucrania y el terrorismo están llenos de razones. Cada uno tiene las suyas. Lo malo es que el sufrimiento siempre es concreto, nunca es abstracto. La injusticia, el dolor, como el frío o el calor o la alegría, no son ideas, sino que son experiencias vividas. Esto han sido los 40 años de terrorismo de ETA, no 40 años de lucha, de barbarie, de sometimiento, de dignidad, sino sobre todo 40 años de dolores. Y fijaos que digo dolores, no dolor. Esto es la imagen que hemos querido construir y presentar aquí, ¿no? Caminos, vivencias, historias. Caminos con sus vueltas y revueltas, con sus bifurcaciones, con sus culos de saco, sin salida, con sus marchas atrás, con sus cruces y con el encuentro, que es lo que tenemos por delante. Cada camino, cada color es una persona, es una vida, con sus razones, ya digo, con sus limitaciones, esperanzas, con sus frustraciones. Nunca nos acabaremos de poner de acuerdo, ni sobre ETA y estos 40 años, ni sobre casi nada. Y me pregunto, ¿qué más da? ¿Qué más da no pensar lo mismo? Lo importante es entender que podemos convivir y respetarnos hasta transitar por ese camino común que asoma al final, siendo y pensando distinto, queriéndonos así, a pesar de todo. Este proyecto es valioso porque además arriesga. Me consta que Eduardo y todo el equipo que está detrás han sentido vértigo, como de estar caminando por el alambre. Tocamos una historia reciente y dolorosa y todos tenemos la piel muy fina, pero desde el respeto y la dignidad y hasta desde un cariño esencial que nos debemos, que no significan equidistancia, sin pretender tener toda la razón, aunque todos tengamos muchas razones, yo os invito a acoger y a arriesgar. Se lo dije entonces a ellos y os lo digo a todos ahora. Estoy convencido de que vale la pena. Así que de corazón, enhorabuena por el proyecto. Antes de escuchar a los chicos y chicas y algunos de los que han participado en este acto, en esta mesa de convivencia, de relato de convivencias y de vivencias, vamos a repasar con imágenes cómo ha ido esta experiencia de unos 6 meses aproximadamente, de septiembre a marzo en el colegio, con un vídeo. Bueno, ya van a ver imágenes que nos van a ayudar a comprender bien qué han vivido, cómo lo han vivido y cómo han comprendido lo que han vivido.
Sigo con mucho interés desde hace tiempo los proyectos que Eduardo Ortiz ha ido elaborando para contribuir a la formación política de alumnos y alumnas en Navarra. Me consta que lo hace con el mayor rigor y deseo de mejorar la calidad de la convivencia democrática. Me habría gustado acompañaros físicamente hoy en la presentación de este nuevo proyecto, pero me ha sido imposible por motivos de trabajo. Gracias a la tecnología puedo dirigiros este breve mensaje en el que simplemente quiero subrayar la oportunidad de este proyecto para construir una memoria democrática y justa en la que sean protagonistas personas jóvenes que no conocieron directamente el horror de la violencia. Han tenido esa suerte, pero no están eximidas de la obligación de construir la memoria de aquel periodo de nuestra historia. Con la memoria ocurre muchas veces que se dice que es demasiado pronto y de repente que es demasiado tarde para abordarla. Y así, entre quienes olvidan y quienes no recuerdan, corremos el riesgo de no ser conscientes de que cada generación tiene su propio trabajo que hacer, su propia responsabilidad. Así ocurrirá con el terrorismo en Navarra. Las generaciones posteriores, historiadores, periodistas, ciudadanía en general, reelaborarán lo acontecido y su sentido, o más bien su falta de sentido. Ojalá este proyecto sea un buen experimento de conversación abierta y crítica, gracias a la cual se construye la sociedad y la convivencia democrática. Os felicito y deseo el mayor éxito en esta iniciativa. Zorionak ekimen honengatik eta emaitzarik onena opa dizuet. El final de ETA y ahora qué, un relato de vivencias. La verdad es que han sido 7 meses apasionantes. Son ya varios proyectos, todos ambiciosos, con sus desafíos, con sus dificultades, pero es verdad que este era el más complejo. Con este arriesgábamos más. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas reflexiones? ¿Cuántas idas y venidas? Dudas, debates, miradas. ¿Cuántos altibajos? ¿Cuánto tacto? ¿Cuánto cuidado? Intento siempre de no dañar, de no restar. Deseo de solo sumar, construir convivencia, aportar. Ha sido un camino largo, muy intenso, complejo, pero a la vez emocionante, precioso. Hemos aprendido tanto, hemos vivido tanto. Ha sido un privilegio grande para todos nosotros. Tener en el aula, ahí delante, a personas con unas vidas tan intensas, tan ricas, con experiencias tan fuertes. Tener en directo a los protagonistas de la historia reciente de nuestro país. ¡Qué lujo! La verdad es que hemos sido unos auténticos privilegiados. Y qué vidas, qué historias. Solo cabe el silencio. Acompañante obligado de una experiencia, de unas vivencias ante las que solo cabía callar. Callar y escuchar con toda nuestra atención, porque teníamos encima de la mesa las vidas de estas personas, sus historias y vivencias. Solo quedaba el silencio. ¿Qué más podíamos hacer? Callar y abrirnos a lo que nos estaban abriendo. Silencio en la sala, silencio profundo antes y después. Vivencias, historias, anécdotas, silencios, palabras que nos han unido a todos. Experiencia única que obligaba a recopilar, a tomar conciencia y profundizar sobre tanto vivido. Oportunidad para conformar criterio, para poder elaborar nuestro propio relato. El final de ETA y ahora qué, pues ahora a contar lo que hemos visto y oído, ahora a construir convivencia, a trabajar para que nunca más vuelva a pasar. Deseo expresar mi felicitación, a mi apoyo al proyecto que sobre el fin de la violencia de ETA sobre la paz estáis haciendo los alumnos del Colegio Claret de la Roona. Es un proyecto llamado a fomentar valores cívicos de convivencia.
conocer qué fue la violencia terrorista, saber cómo se produjo el final, cómo la paz llegó a todos los rincones del País Vasco, de Navarra y del conjunto de España. Es un hito fundamental de nuestra historia moderna. Un compromiso exigido por muchas generaciones. Fue el compromiso de terminar con la violencia. Al trabajar en este proyecto, seguro que habéis afirmado y reafirmado y que está en lo más profundo de vuestras convicciones y que estáis dispuestos a explicarlo, a trascender esas ideas que la violencia, que sin duda ha presidido la historia de la humanidad, es en sí misma detestable. Porque matar no es defender ninguna idea. Matar es solo matar. Porque la violencia nunca es justificable. Y porque además provoca generaciones de dolor y de odio. Os puedo asegurar que mi tarea política, la paz, el afán por la paz, la no violencia, ha constituido la aspiración más íntima, más profunda que he tenido. Y la satisfacción de ver cómo a través de la política, del diálogo, de la persuasión, de la constancia, de las convicciones, se puede llegar a ver el fin de la violencia. Os felicito por esta tarea, por este proyecto, por este trabajo. Merecerá la pena para la formación en vuestras vidas. Lo recordaréis cuando tengáis años. Y por supuesto, os traslado un gran abrazo y mi compromiso de que la próxima vez que esté en Pamplona me acerque a saludaros. Enhorabuena y muchas gracias. Marta Mezcua, por favor, Miguel Lasarte y Carlota Fortuna a la mesa del relato de vivencias, también Itziar Zabalza, Josué Lespe y Lourdes Pérez, por favor. Bueno, lo que más me gusta de este acto, desde luego, es esto, ¿no? Creo que los periodistas, Lourdes lo sabe bien, disfrutamos con las conversaciones en directo e intentamos trasladar lo que hemos visto, hemos escuchado al público en general. Y aunque esto exactamente no se puede reproducir, porque ya les hemos contado que ha habido condiciones muy estrictas de silencio, de discreción, es importante escuchar este maridaje de voces, de experiencias, para comprender el calado, sobre todo de la transformación y la experiencia que han vivido ellos. Marta, Miguel, Carlota, os presentáis, por favor, decís edad, curso, os tienen que conocer. Ya sé que estáis viéndoles como, ¿no?, como muy raros, pero olvidaos que están. Presentaos. Bueno, pues yo me llamo Marta Mezcua, Uh-huh. tengo 17 años. Sí, se te escucha. Tengo 17 años y estudio en segundo de bachillerato. Uh-huh. Yo soy Carlota Fortún, tengo 18 años y estoy estudiando segundo de bachiller en La Raona también. Y yo soy Miguel Lasarte, también tengo 17 y también, como ellas, estoy estudiando en La Raona en segundo de bachiller. Uh-huh.
Bueno, son 3 alumnos que han elegido a 3 invitados, entre comillas invitados, personas que han participado en este proceso. Itziar Zabalza, ¿qué tal? Muy buenos días, Itziar. Buenas tardes, ya estoy aquí con el cambio horario. Es hermana de Mikel Zabalza. Mikel murió tras ser detenido por error en 1985 en el marco de una operación antiterrorista. La familia ha dedicado la vida entera a buscar justicia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Josu Elespe, ¿qué tal, Josu? Muy buenas tardes. Es hijo del edil del Partido Socialista de Euskadi, del PSE, de la Lasarte Oria, Froinal Elespe, al que ETA asesinó en 2001. Gracias también de verdad por acompañarnos y estar con nosotros esta tarde. Y Lourdes Pérez, buenas tardes, Lourdes. Es periodista del Correo, del Diario Vasco, ahora Colpisa, y es una persona cosedora de relatos, ¿no? Podemos decir así, un periodista al final es una persona cosedora de relatos. Bueno, es una de las grandes narradoras de esta etapa del terrorismo, aunque ella lo niegue, pero por lo menos en la profesión periodística le damos esa importancia a Lourdes. Vamos a preguntar, por ejemplo, a Marta, pero me da igual quién empiece, ¿eh? Igual Miguel o Carlota. Escuchar para conocer. ¿Recuerdas cuando os presentaron en clase esta iniciativa? ¿Qué pensabas? ¿Qué cosa tan extraña te estaban proponiendo? Más que extraña, yo diría como poco conocida, ¿no? Porque sí que teníamos, mis compañeros y yo, una mínima idea, ¿no? Pero no teníamos claro nada, no sabíamos que había habido muertes, había habido dolor, pero profundizar tanto como lo hemos hecho en este proyecto, ¿no? Y además que nos ha servido mucho como aprendizaje, diría yo como un poco de lección de vida, ¿no? O sea, hemos sido muy afortunados de tener gente que ha sufrido tanto y que han estado con nosotros para contarlo, o sea, rememorar todo eso, que no es algo fácil. Carlota, ¿qué conocías de la etapa del terrorismo? Pues la verdad que muy poco comparado con lo que he acabado, ¿no? Sabiendo. Sabíamos muy poco de fechas históricas, muertes, nombres, casi nada. Y con esta oportunidad hemos tenido eso, la oportunidad de poner cara a todo lo que pasó, sentimientos, sufrimientos, frases que nos han dejado marcadas todas estas personas y de las cuales nos sentimos muy afortunados, la verdad. ¿Y Miguel, qué conocías tú? Pues sí que es verdad que nosotros en el colegio, en cuarto de la ESO, sí que lo habíamos visto un poco en historia, pero nos habíamos quedado pues con lo principal, con alguna fecha, con algunos datos, pero no ha sido hasta ahora cuando ya hemos podido contar con algunas víctimas y políticos y bueno, los invitados en general, cuando ya hemos conocido lo que supuso para la sociedad y para cada persona, y al final sí que hemos podido conocerlo mucho mejor ahora que cuando lo vimos en cuarto de la ESO. Itziar, cuando recibiste la llamada, ¿por qué participar en esto? ¿Por qué crees que es una oportunidad? Me llamó mucho la atención la edad de los que me invitaban. Me pareció... Sí, mejor. Me llamó mucho la atención la edad de los que me invitaban, ¿no? Y que tuvieran esa curiosidad y esas ganas de conocer el pasado reciente, porque me hacía suponer que estaban pensando en el futuro. Y como así lo pensé y me llamaron, pensé, ¿por qué no voy a participar? Si les parece que puedo aportar algo. Y fue, diríamos, respeto a ellos. Josu, ¿por qué es una oportunidad haber participado en esta experiencia? Bueno, yo en realidad yo ya venía participando en experiencias parecidas y sigo participando, aunque ya en menor medida, yendo a los colegios en Euskadi, en Guipúzcoa, y a la universidad. Pero yo la diferencia que veía al proyecto a día en el que participo es que esto era algo más global, es decir, no solo íbamos víctimas del terrorismo a relatar nuestra experiencia, sino que iba gente muy diversa, muy plural, y me parecía un proyecto muy potente, muy valiente y muy arriesgado, pero necesario, y todo ello pues con la idea de que iban a ser los propios chavales, los alumnos, los que en función de lo que nosotros les contáramos iban a construir un poco su relato, su visión de lo que nosotros habíamos vivido, ¿no? Era un poco nosotros
les hemos contado lo que, bueno, lo que nos ha salido de dentro y lo que nos han, y hemos respondido a lo que nos han preguntado, pero bueno, ellos son un poco los protagonistas de toda esta historia, ¿no? Josu, ¿crees que contar cambia la realidad? Sí, cambia la realidad. Bueno, mi realidad, no, mi realidad es la que es, en función, independientemente de lo que cuento, ¿no? Pero quien no sabe lo que ha ocurrido o se puede hacer una idea de lo ocurrido, si escucha directamente a personas que han sufrido directamente esa violencia, pues es probable que su percepción cambie o que muestre más interés o más en lo ocurrido, ¿no? Contar no sé si cambia la realidad, pero contar es necesario para saber lo que ha ocurrido, ¿no? Lourdes, esa es la pregunta que nos hemos hecho los periodistas toda la vida. Si contar servía para cambiar la realidad, pero tú contabas atentado tras atentado. Contar no cambiaba la realidad. Afortunadamente al final sí cambió las cosas. ¿Cómo te has asomado a este proyecto? ¿Por qué has decidido pasar de las páginas escritas, ¿no?, de la letra escrita, donde tú te mueves también a compartir ese relato también de vivencias con ellos? La invitación de Eduardo Ortiz, querido, era irrechazable. Te cuentan quiénes están en el proyecto, el objetivo del proyecto, y no puedes decir que no. Desde la responsabilidad y el compromiso no puedes decir que no. Y yo estoy bastante obsesionada con dos cosas. Yo les confieso que el duelo de todos aquellos años lo estoy pasando ahora. Es una vivencia que vuelve al cabo del tiempo. Y como les digo, tengo dos Bueno, estas torpezas, ya me perdonarán. Bueno, les decía que yo tengo dos preocupaciones esenciales. Yo no creo que la batalla esté contra porque todos tenemos el nuestro. Incluso quienes hemos podido vivir experiencias similares, tenemos una proyección particular de lo que nos ha ocurrido, de lo que hemos visto y de lo que podemos contar. Yo para mí la cuestión clave es la verdad. Eso creo que es bastante más importante, porque la memoria tiene el problema de la desmemoria y tiene el reto de que esa memoria se construya sobre los hechos, sobre lo que realmente ocurrió, sobre una justicia pagando la sanción de la violencia. Y luego, es algo que tú también explicabas, está dedicada a mi sobrina. Yo tengo una sobrina de 7 años y a mí me inquieta mucho el día que se siente conmigo y me pregunte: tía, ¿qué? ¿Esto qué fue? Y me inquieta qué le voy a contar. Y sobre todo no volverme tóxica para ella. Es decir, que sepa que detrás de hablar de la identidad de la violencia, que ninguna vida que matar a un hombre, como decía el pastor de Salina, matar a un hombre es matar a un hombre, y los representantes españoles. Pero que ningún día, en la teoría sí que las muertes en mi vida, la verdad es que no era la violencia en Irene, eso nos tiene mucho los dos de que aparece un hombre tan libre, con capacidad para pensar libremente en una sociedad llena de violencia. ¿Te diste cuenta de la magnitud de lo que tenías delante al escuchar que, no quiero que reveles la persona, pero qué momento te diste cuenta de, wow, esto es mucho más importante de lo que yo creía? Yo creo que no desde el principio, pero desde que empezamos ya a tener la primera charla, el que una persona te cuente cómo, pues por desgracia, no mataron a un familiar suyo tan abiertamente, cada detalle, todo, ahí te das cuenta y dices, jolín, lo que tengo aquí delante, o sea, es un privilegio, nunca nadie ha hecho un proyecto así y yo creo que tanto mis compañeros como yo pues lo hemos valorado mucho. Carlota, después de la sesión, ¿cómo llevabais la digestión de lo que os habían contado? ¿Cómo os lo planteabais? Sí, a mí, por ejemplo, me llegaban mucho cada charla, ¿no? Y ver la talla de estas personas que venían a hablarnos, que nos lo contaban, aunque les costase mucho, ¿no? Nos lo contaban y yo salía de la charla como, joder,
es que no podía ponerme en su piel porque es muy complicado, pero me iba como, joya, ahora se van, tal. O sea, me ponía en la piel y es como que me iba con otra sensación muy rara, un poco fría igual, no sé. Pero sobre todo agradecimiento, porque yo sé que mi talla no es la misma y que yo no podría hacer lo mismo. Miguel, ¿te has llegado a poner en su piel? Pues sí, yo creo que sí. Siempre que venían los invitados, como ha dicho Carlota, sí que es complicado verlo tal y como ellos lo han vivido, porque evidentemente es un dolor y un sufrimiento que nosotros, pues quizás que no éramos muy pequeños y no lo hemos vivido tan de cerca, pero sí que te ponías, o sea, sí que empatizabas, y yo creo que era muy importante porque al final, si empatizas, puedes como llegar a conocer un poco más de cerca, y al final sí que yo creo que todos llegábamos a empatizar. Iciar, ¿tenemos que luchar contra el olvido? ¿Crees que el olvido es una tentación que podemos tener todos después de tanto sufrimiento? Bueno, yo creo que el sufrimiento, y sobre todo diríamos las víctimas o los que hemos sufrido, lo que aportamos es realismo, por lo menos desde mi parte. Es decir, todas esas situaciones de conflicto o de violencia producen un dolor inmenso, pero no diferente de unos a otros. Así que fijándose en las víctimas y no quedándose solo en su dolor, la sociedad debe, diríamos, observar que tienen la capacidad de empatizar entre ellas. Quiero decir, que por ejemplo mi hermano, que murió hipotéticamente en el cuartel de Inchaurrando, produjo un dolor inmenso esa muerte, ¿no? Pero en el momento que alguien muere porque han puesto una bomba en su coche, tiene un tipo de dolor que yo me imagino que es igual. Es decir, el sufrimiento te puede llegar a empatizar con el que sufre. Y la sociedad debe escuchar que puede haber unidad y que debe, sobre todo sus representantes, observar esto y darle lugar. Y no quedarse, es que en los conflictos cada uno está con lo suyo. Cuidado, aquí hay una serie de víctimas que están hablando de otra cosa, que el futuro se hace con la memoria, pero también con la capacidad que tienen las víctimas por haber sufrido violencia, de ser empáticas y de ser deseosas de la paz y de quererlo comunicar. Y muchas veces todas las acciones que hacemos puede ser venir al colegio o hacer cualquier aparición pública, va encaminada a ello. No sé si me ha oído al final. Sí, sí. Yo suelo verdaderamente relevante, importante, no sé, sorprendente es que uno pueda cambiar la sensación de dolor tan inmenso cuando ha recibido un golpe de estas características de forma tan injusta y no responda con las mismas armas de quien lo ha cometido, ¿no? Ese ejercicio, no sé, a mí me parece sobrehumano, ¿no? Porque da la sensación que lo que primero te pide el cuerpo, entre comillas, el cuerpo es responder con furia, ¿no? Con la misma furia, con la misma ira con la que te han golpeado. Eso luego, ¿cómo se llega a poner en la piel? ¿Cómo llega a formar parte de ti? ¿Cómo condiciona tu mirada, tu vida? Pues es un proceso de años. Bueno, yo siempre digo que cada víctima es diferente, todas las víctimas somos seres humanos individuales, sí. No hay digamos, una visión uniforme de las víctimas y cada uno es como es, encaja el atentado de la manera que lo encaja, tiene una estructura familiar determinada, ¿no? En mi caso, mi primera reacción era, aparte de la tristeza por la ausencia de mi padre, ¿no? De una manera injusta y cruel, pues una reacción de odio y de rabia hacia los causantes de ese dolor, no solo hacia los autores materiales, sino todo el mundo social y político que justificaba eso, o le parecía que estuviera bien, o no le parecía que estuviera mal,
o lo encuadraba dentro de un conflicto irresuelto, etcétera, ¿no? De alguna manera legitimaba que eso ocurriera, ¿no? Entonces, yo en mi casa, yo nunca he recibido siempre fuimos una familia muy tolerante, o sea, nunca estuvimos en contra del ejercicio de la violencia en cualquier circunstancia y situación, ¿no? Pero claro, tú, en teoría, yo me agarré una frase, ¿no?, a la que intenté llevarla a la práctica hasta el final de sus consecuencias, que es no soy como ellos, ¿no? Esa frase tan repetida, ¿no? Que tú, teóricamente, objetivamente, desde un punto de vista exterior, la ves como la solución a todo eso, pero realmente no odiar y no sentir rabia y no sentir odio hacia quienes han asesinado a tu padre de una manera tan injusta y tan cruel, pues es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso de años en el que te das cuenta paulatinamente que ese odio y esa rabia lo que te impide a ti es ser feliz, te nubla la vista, te convierte en un amargado y te impide, en mi caso, pues volver a ser la persona que yo quería ser, ¿no? Volver a recobrar la felicidad. Entonces, partiendo de que yo quiero volver a ser feliz, me planteé dejar de odiar de una manera racional y poco a poco en el transcurso de los años, experiencias, agarrándome a, pues, bueno, a mis seres queridos, a mis aficiones, etcétera, pues lo conseguí. Como decía Lourdes, no soy un ser perfecto, tengo mi mochila y mis historias que de vez en cuando aparecen, pero bueno, no soy lo que era antes y en unos momentos incluso soy mejor persona de lo que era antes del atentado de mi padre y incluso saco una lectura positiva de todo ello, ¿no? A nivel de experiencia, de madurez, de fortaleza y de visión de la vida y de la empatía con el sufrimiento ajeno, ¿no? Lourdes, dices en tu libro que estamos en un proceso de búsqueda de la verdad, de la memoria, de compartir unas memorias para el futuro. Desde el punto de vista individual, todo el mundo puede aportar un poco, ¿no?, para construir esa memoria colectiva, pero en tu libro, lo hemos destacado en la introducción, planteas que hay diferentes niveles. Es como si sacaras una prospección y vieras que hay parte del suelo más contaminado, menos contaminado, tejidos deshilachados. Hablas del impacto, ¿no?, que ha supuesto para una sociedad tener que convivir con la violencia, soportarla, en algunos momentos incluso tolerarla, no haberla parado, desgraciadamente no haberla parado en público, a pesar de que en casa pues la mayor parte desde luego lo rechazaba. ¿Cuándo vamos a tener una capacidad de distancia suficiente para objetivarlo, para poder hacer un relato, no sé si unificado, pero más desapasionado de lo que ha ocurrido, que también va a ser importante, ¿eh? No va a ser el único, evidentemente. Porque regodearte, no regodearte, pero cuando vuelven los pensamientos oscuros, ¿verdad, Josu? Carcomen mucho. La ira carcome mucho, el odio, por supuesto. Todos los aquí presentes que no hemos sufrido una pérdida como la de Josu o como la de Itziar, ni siquiera podemos aproximarnos a lo que eso significa, al dolor, al sufrimiento, al padecimiento que eso significa. Si nos conformamos con poco, corremos el riesgo no de que se repita, pero sí de que las nuevas generaciones vean esto como algo que pasó en otro sitio, en otro lugar y que no les concierne. Yo creo que si nos conformamos con algo mejor, si aspiramos a algo mejor, tenemos que hacernos dos preguntas que están enlazadas y que desgraciadamente son muy puñeteras. Una es, ¿cómo fue posible? Y esa pregunta nos conduce inevitablemente a cómo lo permitimos. Y en el cómo lo permitimos, sin flagelarnos, sin castigarnos, nos tenemos que mirar al espejo de lo que todos y cada uno de nosotros hicimos cuando nuestro país nos exigió lo mejor de nosotros mismos porque estaban persiguiendo y asesinando a nuestros convecinos. Cuando hubo gente que murió, como el hermano de Itziar, y todavía no saben qué ocurrió. Esas heridas están ahí y las tenemos que mirar. Antes o después las vamos a tener que mirar, nos vamos a tener que mirar. Y yo creo que tenemos que ser exigentes, precisamente por ellos. Ellos tienen, lógicamente, la responsabilidad histórica de construir la sociedad que viene, pero nuestra responsabilidad es dejarles un terreno sembrado donde por lo menos resplandezca la verdad. Y la verdad es bastante sencilla, ¿eh? Quiero decir que luego todos podemos discrepar con los matices, pero yo creo que hay un clavo en la pared
que es inequívoco, que no se puede matar a nadie, no se puede amenazar a nadie, no se puede coaccionar a nadie por pensar diferente. Y menos mal, antes lo decía uno de los invitados, no pasa nada por pensar diferente, incluso, menos mal que pensamos diferente. Bueno, vamos terminando esta mesa porque ahora los chicos y las chicas van a presentar sus conclusiones, pero antes voy a preguntar a Marta, a Miguel, a Carlota, ¿y ahora qué? Estamos planteándonos exactamente esto, el ahora qué. Tener tan cerca un relato de las consecuencias de la violencia convence, ayuda a enfocar, a mirar de otra manera la resolución de las diferencias, es decir, lo que planteaba ahora mismo Lourdes, la necesidad de que pues en una democracia las diferencias no se resuelven por la violencia. Entiendo que esta experiencia tan importante que habéis vivido os vacuna contra la violencia. Ya sé que ahora mismo no estáis planteando coger un arma, evidentemente, porque no estamos en ese mundo y en este punto, porque no estamos en Ucrania, ojo, porque las cosas están ocurriendo así a 3 horas de avión de aquí. Pero sobre todo, ¿cómo ahora estáis mirando la violencia antes y después de lo que habéis escuchado? Pues a ver, yo creo que, o sea, al haber vivido este proyecto, ¿no? Que merecemos todos los jóvenes, ¿no? Que, bueno, todos los jóvenes y toda la sociedad y todos los que han vivido por este sufrimiento, como ya bien decís, un relato objetivo, ¿no? Y que nos haga conocer a todos los que no hemos vivido, pues todo lo que ocurrió, ¿no? Para que, como decís, no se vuelva a repetir y podamos así vivir en una democracia, como tú has dicho, Íñigo, y seamos libres de pensar diferente al de enfrente sin tener que llegar a la violencia, porque ya hemos descubierto con este proyecto que con la violencia no se llega a nada, y que hablando, poniéndonos enfrente, podemos llegar a algo más objetivo y humano, por lo que podamos tener una sociedad mejor, libre y democrática, como ya has dicho. Sí, bueno, yo creo que, como ya ha dicho Lourdes, es evidente que vamos a vivir, o sea, vamos a escuchar y vamos a vivir entre diferentes opiniones y no, o sea, no, ese no es el problema, que haya diferentes opiniones. Nosotros en el proyecto hemos tenido 30 invitados y cada uno tenía su percepción y su opinión política y, bueno, de diferentes aspectos, pero yo creo que eso es lo que nos va a llevar a la democracia y era lo que es diferente entre lo que vivimos ahora y lo que se vivió durante los años en los que ETA estaba activa. Entonces, claro, ahora el poder tener democracia para tener diferentes opiniones y poder compartirlas, yo creo que es lo que nos va a llevar a olvidarnos de la violencia o por lo menos vivir sin violencia. Claro, o sea, al igual que han dicho mis compañeros, ¿no? Yo creo que obviamente el mensaje clave es que con la violencia no se llega absolutamente nada. No consigues nada matando a alguien que no piensa igual que tú, ¿no? Porque yo creo que como sociedad lo que nos hace ricos no es la diversidad de opiniones, que no todo tiene que seguir unos cánones y si no cuadras ahí ya no está bien. Y yo creo que lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Crear un relato donde se cuente la verdad, lo que ha sucedido y sobre todo que sea un tema, ¿no? que se hable, porque los jóvenes hoy en día solo nos centramos en las redes sociales, en las cosas importantes que creemos que son importantes y dejamos a un lado en el olvido cosas que han pasado hace unos años y que son muy importantes y que yo creo que esto puede ayudar, ¿no? a más jóvenes a que se informen, a que pregunten, oye, ¿qué ha pasado? Y así, pues, todo puede ir mejor. ¿Qué impacto, Lourdes, pensar que esto es historia, que esto que hemos contado tanto a nuestros oyentes, lectores, es historia para Marta Amezcua, para Miguel Lasarte, para Carlota Fortuna. Gracias a los tres. Gracias de verdad a Itziar Zabalza, gracias de verdad a Josué Lespe y también a Lourdes Pérez por compartir casi de forma express esta mesa de convivencia y de vivencias, este relato. Y ahora, bueno, vamos a escuchar pues las conclusiones, ¿no? que habéis ido elaborando a lo largo de estos meses de trabajo intenso en el colegio.
¿Qué os pasó? ¿Cómo fue posible que ocurriera esto? ¿Dónde estuvo la gente? ¿Dónde estuviste tú? ¿Qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué posición adoptaste? Pensamos que sería muy importante que cada cual se hiciera con honestidad estas preguntas para poder tomar conciencia de qué habéis vivido. ¿Habéis podido elaborar, habéis hecho una especie de duelo personal de lo que vivisteis y cómo lo vivisteis? Os invitamos a ello. Creemos que sería bueno para quienes lo hagan y que ayudarían al futuro de nuestra sociedad, porque los cambios tienen que partir primero de cada persona. Hemos tomado conciencia de que nuestra sociedad enfermó. Enfermó de miedo, de odio, de rencor, de fanatismo, de silencio, de mirar para otro lado, de imposición, de complicidad, de falta de autocrítica, de vidas destrozadas, de falta de empatía, de delación, de extremismo, de normalizar lo que no tiene nada de normal, de no querer ver, de comodidad, de juicio, de hipocresía, de dolor, de manipulación, de injusticia, de olvido, de amenaza, de vidas jóvenes lanzadas a una causa sin sentido, de sufrimiento, de justificación, de persecución, de violencia, de muerte. Y todo ocurrió entre vecinos y vecinas de un mismo pueblo, de un barrio, de un edificio, entre personas conocidas e incluso entre familiares. En el fondo, entre hermanos. Así pues, descubrimos que la nuestra, la navarra, la vasca, la española, fue una sociedad muy enferma. Nos preguntamos si estamos ya curados y descubrimos que no. La nuestra sigue siendo hoy una sociedad enferma. ¿Qué ha sido del dolor y del odio que alimentó la violencia? Nos preguntamos, ¿desaparecida ETA, solucionado el problema? No. A nuestro modo de ver, actitudes, sentimientos que crecieron durante tantos años no curan en poco tiempo, sino que siguen muy presentes, quizá de modo más soterrado, pero latentes. Hoy, multitud de heridas, de dolores, siguen siendo, a nuestro modo de ver, señales de alarma que nos siguen recordando que hay cosas que sanar. Por ejemplo, no podemos entender la existencia de los llamados ongi etorris. Sencillamente no los entendemos. No entendemos cómo se han permitido y tolerado. No entendemos cómo todavía se pueden realizar y defender. Tampoco cómo se puede participar en ellos. Nos ha llegado especialmente el dolor de tantas víctimas, ese sufrimiento todavía abierto, tan poco escuchado y conocido y que nunca desaparecerá. Hemos descubierto lo complejo, delicado e incluso arriesgado que es tratar este tema en la actualidad. De hecho, hemos visto que con este proyecto hemos arriesgado, porque puede que no guste lo que hemos hecho, o que no gusten nuestras conclusiones, puede que nos tachen de parciales, o de meternos en política siendo este un proyecto educativo, o que se nos politice interesadamente, que se intente dañar o desacreditar esta experiencia, o que se intente aprovechar o apropiar de lo que hemos hecho. Esto nos preocupa. Descubrimos que hay temas concretos que, por motivos que sean, hoy todavía no son fáciles de tocar. Por ejemplo, la existencia de torturas.
Este tema también nos ha impresionado. Como también nos impresiona mucho que la convivencia cotidiana siga muy herida en muchos de nuestros pueblos, donde hay personas que todavía no pueden hacer una vida normal, o frecuentar libremente determinadas zonas, o tender su uniforme de trabajo en el patio interior de sus casas. Descubrimos que demasiadas personas todavía siguen atentas a quién se les acerca, o pasean por la calle con cierta tensión, o se sientan en un bar de cara a la puerta. Testimonios en los que nos han dicho: ahora estamos muy bien, solo te insultan por la calle de vez en cuando. Pero es de broma comparado con lo que hemos vivido. Hoy, en ocasiones, familiares de víctimas y verdugos se cruzan por la calle y no sabemos qué hacer con ello, pero está claro que habría que hacer algo para cambiarlo. Especialmente, nos impresiona que haya personas que sigan creyendo que la violencia estuvo bien, que mereció la pena. Y todavía más, que hoy volverían a utilizarla. Esto nos parece muy preocupante. Hemos estado meses discerniendo y debatiendo sobre el poder escuchar a una persona de la denominada vía Nanclares. Sabíamos que no iba a ser un momento fácil ni cómodo, pero algo nos decía que nos ayudaría a poder entender mejor las cosas. Sabíamos bien que estas personas son importantes deslegitimadoras de la violencia, que ellas mismas habían utilizado en el pasado. Sin embargo, no nos atrevíamos. Teníamos miedo a que no se comprendiera su presencia, a que nos tacharan de tantas cosas. Otro indicador de que todavía todo este tema es muy complejo. Estas y otras muchas son algunas de las heridas que hemos descubierto con nuestro proyecto y que, como decimos, nos indica que no están curadas. Nos preocupa mucho que si las heridas no se curan bien, este mal que tiene la sociedad en su interior seguirá creciendo de modo soterrado pero constante y tarde o temprano volverá a manifestarse. Los frutos de la violencia y el dolor. Constatamos que el daño que ha provocado la violencia es ilimitado. Su onda expansiva arrasa con todo. El odio y el rencor solo saben destruir. Lo destruyen todo y a todos. Al inocente que lo sufre y al culpable que los ejerce. Y su poder destructor se expande por el tiempo, de generación en generación. Tantas vidas que han quedado marcadas para siempre. No tenemos duda de que tenemos que frenar y combatir estos efectos. Nos ha impresionado mucho tanto dolor con que nos hemos encontrado. El daño ejercido a la víctima, el daño para sus allegados, el dolor de las personas cercanas, el odio que ha podido generarse también en ellos, la destrucción personal del verdugo de sus seres queridos. En definitiva, todo ese poder destructor de la violencia que anida en las personas y en la sociedad. Y nos ha impresionado también el olvido que han sufrido las víctimas. ¿Qué os pasó para olvidaros de ellas durante tanto tiempo? Nos hemos preguntado de qué habló este olvido. Después de estos 6 meses de proyecto, tenemos muy claro que tenemos que combatir, que la sociedad tiene que combatir con fuerza los efectos que quedan de tanto tiempo de violencia y sufrimiento. Creemos que todo este sufrimiento, toda esta destrucción, esta violencia, no han servido para nada. No nos han llevado a nada bueno, a nada mejor. Durante el proyecto nos hemos preguntado qué ha conseguido ETA en toda su existencia. Nada. Por tanto, ¿para qué ha servido la violencia? Para nada. ¿Ha tenido sentido en algún momento? Ninguno. ¿En alguna circunstancia? En ninguna. Nos ha impresionado mucho descubrir que el dolor, el sufrimiento de las víctimas, en el fondo es el mismo dolor, el mismo destrozo. Hemos visto y comprendido que este dolor y sus secuelas de muerte son iguales para todos los sufrientes. Sus testimonios, sus procesos, tienen muchos elementos en común. En el fondo, da igual la condición personal o ideológica. El dolor es el mismo, por lo que, de alguna manera, todas las víctimas están unidas, hermanadas en este sufrimiento. Más allá de consideraciones de otro tipo, desde el punto de vista humano, ético, este nos parece una clave importante para el futuro de nuestra convivencia.
En este sentido, vemos muy importante que se respeten a las víctimas del terrorismo, que se respete su dolor, que no caigamos más en la tentación de juzgarlas, de etiquetarlas, utilizarlas, de apropiarnos de su causa, de enfrentarlas. Las víctimas, su experiencia, sus vidas, su modo de reaccionar son un referente para toda la sociedad. Debemos, pues, cuidarlas y custodiar sus vivencias y el testimonio. En nuestra opinión, todo lo que se salga de esto es un error. Creemos esencial no olvidar qué pasó, lo que habéis vivido, que se hable de ello, especialmente con nosotros, las generaciones nuevas, que se sepa qué ocurrió, todo lo que ocurrió, que todo salga a la luz. No debemos tener miedo de poner encima de la mesa todo lo vivido, porque de esa verdad saldrá una convivencia más sólida. No podemos dejar que pase el tiempo, confiar en que el tiempo lo cura todo. Es un error. Tenemos el convencimiento de que esta es la única manera de que se curen de verdad todas estas heridas. Nos impresionó la existencia de los GAL. Como hemos dicho anteriormente, sabemos que, desgraciadamente, con la violencia se corre el grave riesgo de que se genere más violencia, pero no entendemos que una parte del Estado pueda responder de este modo. Del Estado esperamos máxima altura. Los GAL fueron una trampa, un terrible error. Nunca debieron existir. Su violencia no tuvo ninguna justificación, en ningún caso. Tenemos claro que el Estado debe ser el mayor valedor y defensor de la ética y de los derechos humanos de toda la ciudadanía. Pero, ¿qué ocurrió? Nos llama muchísimo la atención que no estéis siendo capaces de poneros de acuerdo en qué se ha vivido. Nos habéis hablado bastante de la necesidad de un relato, pero vemos que una dificultad que existe es que de alguna manera cada uno quiere que impere el suyo. Una invitada nos dio luz. ¿Y si nos centráramos en la verdad? ¿Y si construyéramos una verdad colectiva? ¿Y si hiciéramos todos el esfuerzo de poner encima de la mesa la verdad? Construir a partir de la verdad, toda la verdad de lo que ha pasado en estos años. Pero claro, construir a partir de la verdad requiere querer ser verdad. Requiere honestidad, generosidad, altura de miras y visión de futuro. ¿Pensáis que sería posible? ¿Pensáis que nuestra sociedad, que nuestros dirigentes tienen los mimbres para hacer esto? ¿Podríamos construir una verdad de mínimos en cuyos puntos estuviéramos todos de acuerdo? Creemos que merece la pena el esfuerzo, que este esfuerzo se lo debemos especialmente a las víctimas y a las generaciones venideras. Creemos que nos lo debéis a nosotros, a los jóvenes. Pero también pensamos que esta labor no es solo de nuestros dirigentes, esta labor es de la sociedad entera. Nosotros, nosotras, nos ofrecemos hoy aquí a colaborar en esta labor de construir una verdad colectiva compartida. Y lo que es más importante, no poder acordar qué pasó nos impide sacar aprendizajes colectivos que sean útiles para el futuro de nuestra sociedad. Pongámonos a ello. Después de escuchar a tantas personas, tenemos la absoluta certeza de que en todo este tiempo ha habido un antes y un después, un hito que os cambió y que quizá cambió la historia. Fue la muerte de Miguel Ángel. Nos ha impresionado muchísimo cómo la vivisteis, aquellas horas tan oscuras, tan terribles, todo lo que aquello generó interiormente en muchas personas, todo lo que movió. Paradójicamente, toda la vida que brotó de aquel asesinato tan despiadado. Esta es otra de esas vivencias colectivas que habría que custodiar y no contaminar de ninguna manera. Es una de esas vivencias que debería estar en todos los libros de texto. Y nos ha impresionado muchísimo también el haber descubierto a personas que se mueven en otra liga, personas con unos valores, con unos principios fuera de lo común, que han puesto con su actitud el listón de lo humano muy alto, que a partir de ahora consideramos modelos y referentes.
Personas que decidieron permanecer en su sitio a pesar del riesgo grave, cuando la mayoría habríamos salido corriendo. Personas que se jugaron e incluso dieron su vida por otras. Madres o padres que aceptaron en silencio el compromiso arriesgado de sus hijos e hijas. Víctimas que sufrieron dolor tras dolor, abandono tras abandono, y permanecieron en una posición humana de excelencia. Ciudadanos anónimos que en situaciones muy difíciles dieron la cara en contra de la violencia. Empresarios que decidieron seguir trabajando por su tierra cuando la amenaza les acorralaba. Profesionales que trabajaron años y años en silencio, con tenacidad, en la lucha contra la violencia. Personas cuyo compromiso político les supuso comprometer seriamente su vida y la de sus seres queridos. En definitiva, tras personas que, mientras la sociedad no sabía bien qué hacer o dónde mirar, tiraron literalmente de esta sociedad. Toda nuestra admiración y reconocimiento a estas personas. Sus vidas también deberían ser referentes para el futuro de nuestra convivencia en paz. Finalmente, queríamos decirles que este proyecto ha sido un regalo para todos nosotros, para todas nosotras. Con el tiempo nos hemos ido haciendo conscientes del privilegio que estábamos viviendo. Hemos ido aprovechando cada testimonio, sin conocer en muchos casos a las personas, pero confiando, como nos decían, que sus testimonios eran importantes. Tras vivir estos 6 meses, nos sentimos con gran responsabilidad hacia la sociedad, con el deseo de comunicar esto que hemos visto y vivido. Nos sentimos con ganas de trabajar para que esto no vuelva a ocurrir y para curar todas estas heridas que todavía tenemos. Queremos ayudar a que la juventud, como es nuestro caso, sepa qué ha pasado y que cada quien pueda elaborar su propio criterio personal de calidad. Creemos que la implicación de todas las personas jóvenes va a ser clave en que esto no vuelva a ocurrir. Para ello, tenemos que contarles qué ocurrió, con verdad, sin intereses, con generosidad, mirando por el futuro de nuestra convivencia y la defensa de los derechos humanos. Toca seguir trabajando por la paz y la convivencia, cada quien desde su ámbito y conforme a sus posibilidades. Por nuestra parte, nos comprometemos a hacerlo y nos gustaría compartir este decálogo como brevísimo resumen de lo expuesto. ¿Y tú? ¿Dónde estuviste? ¿Qué hiciste? Aquella era una sociedad enferma y todavía quedan secuelas. Urge destapar y curar las heridas. La verdad, toda la verdad encima de la mesa. Todo el mal causado e impune a la luz. La violencia siempre es un error. Construyamos convivencia de la buena. Necesitamos un relato objetivo y veraz. Los derechos humanos son el referente. Cuidémoslos. Mimemos a quien más han sufrido y custodiemos lo aprendido. Muchas gracias por vuestra atención. Llegado a este momento, mis compañeros os van a hacer el reparto de unas tarjetas donde va a aparecer el título de nuestro proyecto y el decálogo que os hemos expuesto. Y por otro lado, unas tarjetas blancas con un bolígrafo, para que puedan escribir y aportar vivencias, sentimientos, sugerencias, ideas, propuestas, lo que quieran ustedes, que les haya sugerido nuestro proyecto y así podamos unirlo todo junto a vuestra colaboración. Muchas gracias. Perdón, que habrá una caja a la salida para dejar las tarjetas. Muchas gracias. Estamos ya prácticamente finalizando este acto. Juan Yereguis, compañero de Radio Nacional de España. Juan,
La verdad es que me ha encantado escucharles y mientras seguro que la audiencia, los que nos están acompañando hoy, van planteando algunos sentimientos, algunas ideas, algo que les ha removido, tanta sinceridad y escuchar, ¿no?, el relato de estos jóvenes, vamos a ver y vamos a escuchar qué impresiones te han dejado a ti un acto que es importante, ¿no? Yo creo que podemos decir así, Juan, que ha sido importante, porque ha habido mucho corazón, ¿no? Ha habido mucho corazón, Íñigo, y yo más que relatar mis vivencias, que ya las compartí con ellos, lo que quiero es ser su eco. Una humilde silla ha ayudado mucho, un objeto sencillo en el que se han sentado 30 personas que han contado sus vivencias. Una vivencia es la experiencia que se tiene de algo, pero la acepción tercera de la Real Academia dice que la vivencia es el hecho de vivir o estar vivo. Y los que estamos aquí vivimos y estamos vivos. Frente a esa silla, estos 15 alumnos, con los ojos y los oídos abiertos, con ganas de escuchar, de saber, de entender, de respetar a las víctimas, de curar y de no olvidar, han conseguido que con su mirada y sus palabras nos hayan llegado aquí y aquí. Y lo han hecho con preguntas que van a retumbar, seguro, en nuestras almas durante mucho tiempo. ¿Qué pasó a esta sociedad? ¿Cómo fue posible que ocurriera esto? ¿Dónde estuvimos cada uno? ¿Qué hicimos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué posición adoptamos? Si hemos podido elaborar, si hemos hecho duelo personal de lo que vivimos y cómo vivimos cada uno. Nos habéis trasladado algunas conclusiones que suenan con fuerza y, repito, quiero ser vuestro eco, por eso he tomado nota de lo que nos habéis dicho. No nos hemos curado, hemos comprobado que hay heridas que siguen abiertas. No podemos entender la existencia de los llamados ongietorris. El dolor de las víctimas, su sufrimiento, sigue abierto. Tememos, nos preocupa que este trabajo que hemos hecho no guste o sea tachado de una u otra manera. Hay personas que todavía no pueden hacer una vida normal. El daño que causa la violencia es ilimitado y también el olvido de las víctimas de todo este sufrimiento colectivo. ¿Para qué ha servido la violencia?, habéis preguntado. Para nada. ¿Ha tenido sentido? Ninguno. ¿En alguna circunstancia? En ninguna. Respetar a las víctimas del terrorismo, cuidarlas, custodiar sus vivencias y su testimonio. Queréis saber todo lo que ocurrió. Es la única manera de curar las heridas, nos habéis dicho. Os impresionó la existencia de los GAL. El Estado debe ser el mayor valedor y defensor de la ética. Y frente a esa palabra que tanto utilizamos para explicar todo ahora, el relato, vosotros planteáis algo muy sencillo y muy lógico a la vez. ¿Y si nos centramos en la verdad? ¿Y si construyéramos una verdad colectiva? Habéis mencionado el recuerdo de Miguel Ángel Blanco, una vivencia colectiva que hay que custodiar y no contaminar de ninguna manera. ¿Y ahora qué?, os preguntáis. De momento, felicitaros y agradeceros por abrir los ojos y por escuchar, por ayudarnos a nosotros también a hacerlo. Y creo que ha sido Carlota la que se ha referido a la talla de muchas de las personas que están aquí. Y creo, Carlota, y esto sí que ya es una cuestión personal, mi única aportación, que para que vosotros podáis desarrollar esa talla y crecer con ella, no sé si se nace o se hace, pero creo que el primer paso es observarla de los demás, apreciarla, valorarla y, si es posible, recoger el testigo y procurar ser generoso y bueno con los demás. Gracias. Alumnos, profesores, música, sirenas de La Oreja de Van Gogh, que es una manera también de acercarnos a una música que habló con otro lenguaje, a un grupo que habló con otro lenguaje de las heridas que estaba dejando también en su tierra el terrorismo.
contarte qué pasó, sin que mi rabia se amotine. En la ciudad más bella que jamás vio el sol, ¿cómo explicar tanto dolor? Ya se han marchado las sirenas lejos de San Sebastián, con sus penas y tristezas a cantar a otro lugar. Cuando baja la marea y la luna cuna al mar, desde el cielo se lee en la arena que no pase nunca más, nunca más. Era en febrero una vez más. ¿Cómo olvidar esos sonidos? Luces nerviosas recorriendo la ciudad, lo inexplicable en un portal. Ya se han marchado las sirenas lejos de San Sebastián, con sus penas y tristezas a cantar a otro lugar. Cuando baja la marea y la luna cuna al mar, desde el cielo se lee en la arena que no pase nunca más. Esto que te contaron, guárdalo aquí, mi niña, no les podemos olvidar. Ya se han marchado las sirenas lejos de San Sebastián, con sus penas y tristezas a cantar a otro lugar. Cuando baja la marea y la luna cuna al mar, desde el cielo se lee en la arena que no pase nunca más. Cuando baja la marea y la luna cuna al mar, desde el cielo se lee en la arena que no pase nunca más. Cuando baja la marea y la luna cuna al mar, desde el cielo se lee en la arena que no pase nunca más, nunca más. Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Fernández y colaboro en la ONG claretiana Procalei Yanapay y en la Red Navarra de Aprendizaje y Servicio Solidario. Desde ambas entidades andamos echando una mano allá donde podemos ser útiles, y uno de esos lugares son los proyectos de Eduardo, los conocidos proyectos de Eduardo. Una de las reflexiones que me compartía Eduardo en sus legendarios audios de WhatsApp era que en este acto tendría que haber un espacio para los agradecimientos. Establecido que era algo necesario, entramos en el debate de cómo y quién hacerlo. Sal tú, no sal tú, y vamos a salir los dos. Por lo que a mí me toca, voy allá. Para educar a un niño hace falta la tribu entera, dice el proverbio africano que popularizó José Antonio Marina hace unos años. En eso es en lo que estamos todas las personas que andamos en el aprendizaje-servicio. Más académicamente, el profesor Pucho Rovira, de la Universidad de Barcelona, dice que uno de los grandes aportes del aprendizaje-servicio es que crea un ecosistema educativo liderado por los propios centros en el que participan multitud de variados agentes.
A esos agentes quiero dirigir los agradecimientos. En primer lugar, a Eduardo, personalmente por la confianza depositada y también como representante de ese puñado de profesores, de maestras, que tienen la valentía de meterse en este tipo de proyectos, trabajando sobre temáticas de lo más variadas, temas ambientales, sociales, con colectivos en riesgo de vulnerabilidad, personas con discapacidad, temas locales o globales, económicos, políticos. Cada quien desde su sensibilidad y desde su labor docente trabaja así por una sólida formación para su alumnado y al mismo tiempo por la transformación social. Quienes acompañamos estos proyectos sabemos bien de las alegrías que os dan, de la satisfacción por el trabajo bien hecho, del orgullo al ver cómo aprenden y se implican vuestros chicos y chicas. Y sabemos también de la cantidad ingente de trabajo que esto supone y de algunos sinsabores que os toca afrontar. Ante esto no cabe más que un enorme agradecimiento por vuestra labor. En segundo lugar, dentro de ese ecosistema educativo desarrollan un papel esencial un casi ilimitado número de entidades sociales, asociaciones, ONGs, instituciones de todo tipo, personas particulares que se prestan a colaborar en los proyectos. Esta sala es hoy un buen ejemplo. Su papel, además de muy valioso, es insustituible. Sabemos que en muchos casos tiene sus dificultades, agendas rebosantes de compromisos, diferencias de ritmos y horarios con el mundo escolar, dificultades para encontrar momentos, espacios y un lenguaje común, pero vuestra participación merece mucho la pena. Muchas gracias. Y en tercer lugar, la Administración. ¿Cuánto bueno puede hacerse desde la Administración para potenciar este tipo de experiencias, desde múltiples esferas, no solamente las educativas? Papel reseñable el de los ayuntamientos, como administración más cercana a las necesidades ciudadanas y al tejido social. Qué gran papel desarrollan y qué beneficios obtienen. En resumen, muchas gracias a todas las personas, instituciones, entidades sociales, personas particulares que participan en este gran ecosistema educativo. Ya que lo de dejar un mundo mejor a las generaciones futuras, me temo que lo llevamos regular, vamos a ver si al menos conseguimos dejar las mejores personas para el mundo venidero. Porque aquí lo importante es la sexta fila. Todo lo demás es circunstancial. El protagonismo es de estos chicos y chicas. Protagonismo en el proyecto en cuanto a los objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, en este caso, no solo históricos y sociales, sino también y sobre todo, me atrevería a decir, humanos, éticos, morales. Protagonismo en los objetivos de aprendizaje propios del sistema educativo escolar en el que el proyecto se desarrolla y protagonismo también muy activo en el cambio social, en la transformación de nuestra sociedad. Muchas gracias, chicos y chicas, por vuestro entusiasmo, por vuestra implicación, por vuestra valentía al afrontar la tarea. El proyecto ha sido largo, ha exigido mucha dedicación y estáis en segundo de bachillerato, curso que a pocas personas les da para más que pensar que no sea en la dichosa selectividad. Así que vuestro trabajo y compromiso es mucho más reseñable. Muchas gracias. Éxito, seguro que sí, en lo que queda de curso y en la EBAU. Y seguir siendo gente con tantas ganas de aprender y tan comprometida socialmente. Bueno, yo soy el otro Eduardo. Pedir disculpas porque se nos ha hecho un poco largo el acto. Yo quería agradecer, ahora les vamos a poner, aunque cueste 2 minutos, yo les invitaría a leerlo, porque hemos querido recoger todos los que han hecho posible este proyecto. Este proyecto no es nuestro, en el fondo es de la sociedad. Y aunque cueste un poquito, me parecía importante citar uno a uno, van a ir pasando a modo de crédito de película, con música de fondo. Quería agradecer especialmente, bueno, a todos los que han participado, la presencia de gente que viene de fuera, el presidente Subijana, Juan María Tucha, Lourdes e Íñigo. Íñigo se ha levantado hoy a la 1 de la madrugada. Normalmente se levanta a las 2 para preparar el programa. O sea que tiene mucho mérito. Y seguro que me dejo a alguien. Nada, agradeceros a todos. Vamos a poner...
Este grupo, y no les hemos presentado, Quinteto Cordal, aunque son 6, lo tendrán que aclarar, son profesores y alumnos que han participado en el proyecto. Todos los nombres que han visto, hay que decir que han colaborado con el proyecto, han venido, si no han venido en forma de carta, de vídeo, de llamada, pero todo el agradecimiento a ellos. Muchísimas gracias por vuestra escucha, la generosidad de compartir parte de vuestra tarde, todos muy ocupada, como siempre, la que corresponde a un lunes. Para los que nos han dado la oportunidad de contar hazañas y miserias de esta sociedad y de este tiempo, ahora en la radio, lo que ha ocurrido hoy tiene un valor indudable, porque nos encontramos ante un mensaje muy genuino, muy verdadero, de personas que habitualmente no intervienen en el debate público. Así que solo les pido que intentemos escucharlas. Ojalá podamos responder con ese acto de generosidad, la generosidad que han tenido ellos de compartir su mirada, su tiempo sobre un tiempo que ojalá nunca vuelva a este país. Gracias de verdad. Gracias por todo.